Y de repente todo se para. La vida frena y me encuentro perdido, ansioso, desesperado y triste. Aparecen deseos de consumo y miedo a retroceder en mi proceso. Pero me repito una y otra vez que esta batalla la voy a ganar yo, con mi coraje, ilusión y esfuerzo. Vuelvo a recuperar la ilusión y sentirme seguro en la meditación, en las técnicas de relajación y en el Tai Chi. Vuelvo a trabajar mis pensamientos, desmontándolos y creando alternativas más saludables. No os imagináis lo difícil que está resultando el camino, pero qué bonita es la recompensa. Esto ha sido todo un reto para mí. Como bien ha dicho mi compañero, no hay mal que por bien no venga. Gracias al confinamiento he aprendido a valorar más las cosas y disfrutar del proceso, que eso es muy difícil en mí. Vivir los días con paciencia, calma y confianza en los demás han sido los principales objetivos a trabajar en terapia. Y puedo decir que objetivo alcanzado. Qué importante es poner orden, tener una rutina saludable y aprender a manejar el malestar en nuestro día a día. Se me ha despertado la creatividad y las ganas de retomar los juegos de mesa en familia. Todo un descubrimiento. He aprendido a apoyarme en la terapia online y a pedir ayuda a mi entorno más cercano. Porque este camino tan duro, acompañados, es más bonito. Cuando decido cómo vivir este confinamiento, me vienen a la mente mis hijas, mi familia, mi proceso terapéutico. En mi mente se quedan grabadas imágenes difíciles de olvidar y eso he aprendido a digerirlo. Me he dado cuenta de la importancia del amor sano, del amor propio y de que no hay mayor satisfacción personal que proponerse objetivos y poder alcanzarlos. Esta experiencia me ha servido para valorar más a mis familiares, conocer los puntos débiles en los que debo de trabajar, ver mi progreso durante mi rehabilitación y también a sentirme retado a seguir adelante. La vida es una lucha continua y nunca sabremos lo que vendrá. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí esforzarnos para cambiar nuestra mentalidad y por lo tanto hacer que nuestro pensamiento positivo nos pueda aportar una mejor perspectiva de vida en el presente.